Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia, y yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. Ha habido un debate creciente en América Latina en las últimas 2 décadas frente a situaciones muy complejas que tienen que ver con una especie de retorno del autoritarismo, autoritarismos de nuevo cuño, los viejos autoritarismos, la crisis de la democracia, y esto en este año 2021 pues vuelve y se pone, digamos, sobre el tapete, sobre el debate público, no solo en América Latina, sino porque a nivel mundial hay una crisis, pareciera ser muy fuerte sobre la democracia, sobre el retorno de los autoritarismos, e incluso Anne Applebaum, una historiadora norteamericana con fuertes raíces en Polonia, lo ha puesto sobre la mesa en un libro que ha llamado El ocaso de la democracia. Pero vamos a hablar en esta ocasión sobre América Latina, y para ello hemos invitado a una periodista argentina, colaboradora del New York Times, que además tiene una maestría en filosofía y políticas públicas y que se llama Jordana Timmerman. Jordana, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. Muchas gracias, profesor, por invitarme. Has publicado hace poco tiempo un ensayo en el New York Times, que además ha salido en su versión en español, sobre el hecho de que las corrientes de izquierda en América Latina no deberían justificar ni presentar las condiciones de los autoritarismos en América Latina. ¿Cómo planteas tú ese problema? ¿Cómo lo percibes? En realidad, la nota parte un poco de una crítica a la tradición que tenemos en las izquierdas, en realidad en todo el espectro político de la región, de tender a justificar malas acciones que comparten una tendencia ideológica con la nuestra, es decir, minimizar las transgresiones de gobiernos que serían afines ideológicamente, como podría ser Cuba o Venezuela en el caso de la izquierda latinoamericana. En ese contexto ahí hay, digamos, una situación muy compleja. Tenemos a Cuba, que obviamente con un discurso de libertad, de acción, de autonomía y soberanía, pero tenemos más de 60 años de una fuerte dictadura en Cuba y una restricción, y hace poco hubo una serie de manifestaciones de cubanos, manifestaciones además inéditas bajo, de acuerdo al control policial y militar que hay de la población cubana, exigiendo libertad. Tenemos el deterioro de la sociedad venezolana, llegando a una pobreza que no había llegado en el siglo anterior, después de que todo este, digamos, entramado de gobierno chavista y madurista se ha cimentado, y una crisis muy profunda, una deriva autoritaria muy fuerte de Nicaragua, que por ironías de la vida pareciera ser que Daniel Ortega se asemeja más a Anastasio Somoza que a una democracia, y el resto de los gobiernos de América Latina pareciera estar guardando un cierto silencio. Y creo que esto justamente lo que marcas es que hay hitos cada vez más autoritarios en estos países y que hacen que sea más problemático el silencio de otros gobiernos de izquierda democrática en la región. Esto responde en gran parte a una tendencia histórica a no criticar los que están de nuestro lado con la idea de que el otro lado es peor. Es decir, bueno, Estados Unidos ha hecho tantas intervenciones de mala fe en la región que es mejor mantenerse amigo de los enemigos, por así decirlo. Pero creo que es hora de cambiar eso. Creo que no nos ayuda a los gobiernos democráticos seguir esa tendencia, y es hora que los gobiernos democráticos de izquierda aporten a la democratización de esos países, por más que rompa con una tradición. Yo quiero preguntarte digamos, con algo de detalle esto. Uno mira el gobierno de Alberto Fernández en Argentina, mira el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México, mira el gobierno de Luis Arce en Bolivia, y a veces pareciera que hay un doble rasero en la medida de exigir democracias. Es decir, que incluso hay una especie como de connivencia con ciertas dictaduras blandas, porque se originan en bandos ideológicos que se consideran afines. ¿Cómo entender esto?
En definitiva, eso es justamente lo que marco en el ensayo. Hay un doble rasero que también, por supuesto, afecta a los gobiernos de derecha, porque es importante destacar que no es un problema exclusivamente de la izquierda esto. También se nota mucha preocupación por Venezuela y Cuba entre los gobiernos de derecha, pero que no mostraron mucha preocupación cuando se derrocó el gobierno de Evo Morales en el 2019 en Bolivia, ni por las protestas en Chile y Colombia y la represión de las personas que estaban haciendo protestas en esos países. Así que el doble rasero en realidad sería de gobiernos de todo el espectro político. En este caso el ensayo enfoca sobre los gobiernos de izquierda porque entiendo desde mi lugar que tienen un mayor compromiso con los derechos humanos, que son una bandera central ideológica de la izquierda democrática. Con lo cual es más grave que no atiendan o que no exijan que los gobiernos de estos países los respeten a los derechos humanos de sus ciudadanos. Por otro lado, a nivel pragmático, sería mejor que la izquierda pueda aportar a la democratización de estos países, porque sería a favor de los ciudadanos de esos países, serían democratizaciones más amenas, considero. Defenderían en contra de los intereses más hegemónicos de Estados Unidos o de otros gobiernos de derecha. En esa bifurcación ideológica, ¿creerías que estamos atrapados a una especie de convicciones políticas de izquierdas o de derechas no democráticas en América Latina? No, creo que hay muchos puntos que se comparten a través del espectro político entre los gobiernos democráticos de la región y se nota en muchos de los foros donde se discuten otros temas donde no hay tanta binaria entre izquierda y derecha. Se comparte muchísimo en la región. Creo que también moverse a que todos los países democráticos exijan las garantías democráticas en todos los casos también aportaría hacia un más espacio compartido. En tu ensayo afirmas que Lula da Silva y Pepe Mujica han marcado una especie de diferencia. ¿En qué consiste esa diferencia con respecto a los que ya mencionábamos, por ejemplo, Alberto Fernández o Andrés Manuel López Obrador o Luis Arce? Bueno, es importante notar que ellos son líderes de la izquierda, pero que no están actualmente gobernando, lo cual les permite cierta libertad, creo, para poder dialogar. Y ellos marcaron que ya no se puede tomar más el ejemplo histórico de Daniel Ortega en Nicaragua, sino que hay que mirar la actualidad y la represión que está llevando a cabo, que creo que marca como una diferencia importante que podrían seguir los otros gobiernos, los gobiernos democráticos de izquierda en la región. En esa, digamos, dirección, uno podría suponer que hay una especie de perspectiva o de debilidad de una clase media e intelectual de ser mucho más crítica. A mí me parece que hay como una especie de opinión pública aún un poco despistada, un poco débil. No hay una especie de opinión pública en términos de América Latina que sea mucho más exigente. Creo que de vuelta esto responde a un tema histórico y también al accionar de otros países, digamos, las intervenciones de Estados Unidos a favor de dictaduras históricamente o el bloqueo a Cuba que se mantiene, que complica la situación, el manejo del país, no aportan a que podamos tener espacios críticos de esos gobiernos también. Pero creo que el ejemplo de Lula y de Mujica muestran cómo se puede, ellos marcaron siempre que respetan el ejemplo histórico de Ortega y la lucha histórica que ha llevado a cabo, pero que el accionar actual no es aceptable, que me parece como una forma matizada de abarcar la problemática. Claramente no desdibujar toda una lucha histórica, pero reconocer que en la actualidad no se está cumpliendo con los ideales de izquierda. En esa perspectiva, Jordana, habría que preguntarse si en el marco de esos ideales y el respeto a los derechos humanos hay un problema con la noción, entre otras cosas, de la libertad individual. No, creo que no hay un problema con la libertad individual. Hay
hay un problema con entender que se podría justificar atropellos a la libertad individual por una lucha más grande. Y creo que eso es un problema que tienen de vuelta tanto a las izquierdas como a las derechas. Lo ves en la represión de protestas y lo ves en la detención de oponentes políticos. En esa, digamos, perspectiva, si uno lo mira así, aparece como un hecho que es bien interesante, y es la condición en la que habría una especie de libertad individual, de aceptación de una especie de noción básica de liberalismo en las democracias que puede ser puesta en crisis o en cuestionamiento, porque, por ejemplo, lo que hemos visto en lugares como Venezuela o Nicaragua es que no se acepta una oposición fuerte que pueda poner en cuestionamiento elementos o que exija mayor libertad, exactamente lo mismo que pasa en Cuba, pero también podría ser, por ejemplo, frente a las represiones o a las exigencias de las movilizaciones, como señalas en tu artículo, en el caso de Chile o de Colombia. Sí, creo que en definitiva hay que acordarse que en las democracias las garantías de los derechos humanos, en este caso estamos hablando siempre de los derechos humanos de primera generación, pero también vale la pena pensar en los económicos, sociales y culturales, los de segunda generación, estarían garantizados en todas las democracias, y eso es algo que tenemos que tener como un norte, sea cual sea el gobierno de turno, y es la forma de seguir para los gobiernos latinoamericanos, creo, respetando nuestras historias de interrupciones democráticas y el costo humano que han tenido. ¿Cuál crees tú que es la salida de este asunto? Porque a veces uno podría suponer, y esto es, digamos, la paradoja en América Latina, venimos de un periodo de dictaduras de las derechas y entramos a una especie de dictaduras de izquierdas. ¿Cuál es la dictadura, la vía para salir de esta, digamos, de esta encrucijada, de esta ironía? Sin ser demasiado optimista, creo que las negociaciones que se están dando están por lanzarse en Ciudad de México entre el gobierno venezolano de Maduro y la oposición pueden ser un comienzo, por lo menos. Nadie tiene mucho optimismo de que haya una resolución rápida, pero empiezan a demostrar un camino de salida. Y ahí han sido clave, por supuesto, el gobierno de México, que está auspiciando las negociaciones, y otros gobiernos de la región que están acompañando a los dos lados. Y creo que ese es el rol que pueden jugar las democracias de izquierda en destrabar las crisis políticas que se están dando en Venezuela, Nicaragua y Cuba. Más allá de esto, el problema sería que lo importante es defender, digamos, un rol democrático y no quedarse únicamente en si son de izquierdas o de derechas. En definitiva, hay que avanzar hacia democracias más robustas, más allá de la bandera ideológica, que también sería una defensa eventualmente ante cualquier ataque que pueden recibir los gobiernos democráticos de izquierda, porque si tenemos un parámetro real de lo que son las democracias y de cuáles son los derechos a defender dentro de ellas, todos estaremos más estables y más seguros dentro de las democracias. Anna Applebaum, en su libro de lo que hace a la democracia, que ha tenido un éxito importantísimo a nivel internacional en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, afirma que uno de los elementos que justifican las dictaduras es el temor a la complejidad, a la diversidad, a dialogar con los elementos digamos, más complejos de las sociedades o de las diversidades y los diversos elementos que van desde lo más individual hasta lo más amplio de la sociedad. ¿Crees que en este contexto de dictaduras blandas actuales en América Latina puede estarse dando una especie de resurgimiento de temor a la complejidad y a la diversidad? Creo que estos gobiernos se fortalecen ante la narrativa del ataque externo, del ataque de Estados Unidos, del bloqueo. En muchos casos hay elementos reales, como sería el bloqueo o las sanciones a Venezuela, y esto fortalece la idea de una batalla, de estar en una trinchera en la cual se justifican excesos porque hay parte de una batalla mayor. Y creo que de vuelta, eso es parte de lo que pueden hacer los gobiernos democráticos más amigos, es destrabar esta idea de una batalla para fijar un norte democrático.
Hay una afirmación interesante que haces en tu artículo, dices que hay una salida de esperanza y es que ves que hay una cantidad de jóvenes actuales que están menos marcados por las rutas ideológicas y que buscan una especie de espacio más amplio más allá de las ideologías. Aquí quiero hacerte una pregunta doble. ¿Estamos todavía muy marcados por las ideologías en la política de América Latina y estos jóvenes en realidad buscan una salida más allá de ese entramado ideológico? Estamos muy marcados por las ideologías, pero también hay indicios de que los jóvenes no es que necesariamente buscan una salida de estas ideologías, sino que tienen otras preocupaciones que no caen dentro de las divisiones maniqueanas más tradicionales. Por ejemplo, en Chile se ve mucha lucha para expandir derechos, para respetar derechos de minorías, para trazar nuevas formas de pensar el país, que no caen dentro de la izquierda-derecha o las luchas más cotidianas ideológicas que venimos viendo históricamente. Y creo que eso también apunta hacia otros caminos. Jordana, yo recordando a un filósofo norteamericano muy importante que era Richard Rorty, que ya ha muerto. Rorty, cuando hacía su evaluación sobre la política del siglo XX, decía hay un fenómeno importante que a veces escapa de todo este asunto, es el pragmatismo. La sensación que tengo yo muchas veces viendo el debate político en Colombia, el debate político en Venezuela o en México, o incluso el debate político en Argentina, y ahora Brasil, que es un gran escenario de debate político, pareciera que estamos muy lejos de una concepción pragmática real que nos permita llegar a acuerdos ciudadanos y acuerdos políticos claros. Y pareciera ser que la trinchera ideológica nos evita ser pragmáticos. Creo que porque el pragmatismo también tiene un costo político, electoral, entonces, por supuesto, la polarización se mantiene como tendencia en toda la región y también porque las demandas insatisfechas, tanto en gobiernos, tanto en países que son gobernados por las derechas y las izquierdas, van trascendiendo y las demandas desbordan a los gobiernos. Entonces, como que hay tendencias a polarización mucho más fuertes que lo que puede ser el pragmatismo individual. Es decir, es más rentable ser polarizador que ser pragmático. Es más rentable mantenerse en la trinchera que llegar a acuerdos. Hasta cierto punto sí, aunque hay indicios de que hay hartazgos también de la polarización entre los votantes, entonces supongo que quedaría trazar un liderazgo fuerte pragmático para ver cómo funcionaría, pero hay indicios de que podría llegar a funcionar entre electorados que ya están cansados de la polarización, como podría llegar a ser en Argentina. ¿Cómo lo ves tú en Argentina de manera precisa? ¿Cómo lo vives? Actualmente estamos yendo a elecciones de medio término en Argentina. Están enfrentados la coalición gobernante, el Frente de Todos, con la coalición de oposición de derecha, el Juntos por el Cambio. En el último año ha habido indicios de que algunos candidatos más moderados, como serían Horacio Rodríguez Larreta de la ciudad de Buenos Aires, podrían ser un eje interesante para los votantes, pero todavía no está claro cómo se van a dar las divisiones dentro de los frentes, si ganan más las alas más extremistas o las más moderadas. En el caso de Chile, que me imagino que lo has mirado con algo de detalle, ¿tú crees que hay una especie de posibilidad de acuerdo de mantener lo que se ha ganado y de ganar nuevos espacios políticos y ciudadanos? Creo que en Chile se está dando un procesos múltiples, se está armando una constitución nueva en una forma realmente revolucionaria, una constitución ciudadana armada por personas mayoritariamente independientes, a la vez que se están dando elecciones presidenciales, que serían en noviembre, y se van juntando los procesos. Y creo que se está armando nuevas formas de hacer política, de hablarle a los votantes, y que todavía vamos a tener que ver cómo es que eso se baja a la realidad de políticas públicas, de gobernar, de hacer política. Jordana Timmerman, muchísimas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. Ha sido una gran conversación y una gran referencia. Muchísimas gracias. Los esperamos a todos ustedes en una próxima emisión de Punto Crítico. Muy amables.